Bien, entonces vamos a, en primer lugar, Buenos días, profesor. buenos días, Jacqueline. Vamos a ver en primer lugar el video. Profesor, muy buenos días. Buenos días, Fabricio, que está en el blog. Un momento que cargue el video. Entonces vamos a ver este video para tener la idea general de este pueblo y lo vamos a ir luego complementando con algunas imágenes que están ahí y también la actividad misma que tiene otra información resumida de sus textos. Muchos pueblos han sabido destacarse a lo largo de la historia, pero la mayoría de ellos, por más fuertes y poderosos que fueran, más tarde o más temprano terminaron desapareciendo o mezclándose con otros pueblos. Seguramente recordarán que en la antigüedad hubo invasiones, conquistas y destrucción de ciudades. Sin embargo, hubo un pueblo muy pequeño que, a pesar de su escaso poder militar, logró permanecer y permanecer hasta la actualidad, atravesando el vasto océano de la historia. Este fue el pueblo hebreo, que logró perdurar gracias a una poderosa convicción, la de sentirse el pueblo elegido de Dios. Abraham, el primer hebreo. El origen y la memoria del pueblo hebreo se encuentran en el libro más leído de la historia. Bien, veamos, ¿cuál creen que es? Peter Pan. La Bella Durmiente. No. Tampoco. El libro es la Biblia. La Biblia nos cuenta que hacia el año 1900 a.C., Abraham, el hijo de un escultor de la ciudad de Ur, selló un pacto con Dios y este le prometió las tierras de Canaán. Entonces, Abraham emprendió la importante misión que le había sido encomendada. Reunió a todo su pueblo fuera de las murallas de la ciudad y lo guió en el largo viaje hacia las tierras que le habían sido prometidas. Había un pequeño problema. Las tierras de Canaán no eran nada fáciles de habitar. Un gran número de pueblos de la región también estaban muy interesados por ocupar esos territorios. Es que esas tierras eran ricas y fértiles, y además se encontraban justo en el medio de los dos grandes reinos de esa época, el de Egipto al norte de África y el de Babilonia en la Mesopotamia.
Estos dos poderosísimos reinos se disputaban estos territorios, ya que por ahí pasaban una infinidad de rutas comerciales. Pero para los hebreos, esa tierra era mucho más que una zona fértil. Como decía la Biblia, era su tierra prometida. Pero el pacto que Abraham hizo con Dios implicaba una cosa más. Él y su pueblo debían renunciar a todas esas religiones que adoraban a muchos dioses e ídolos tallados en la piedra para comenzar a respetar a un único Dios y creador de todas las cosas. Los patriarcas. Yo, Abraham, fui líder de mi pueblo, digamos, el primer patriarca. Un patriarca era un jefe de la familia, pero también era la cabeza religiosa y la persona que imponía las leyes. Del patriarca dependía su esposa, sus hijos y los hijos de las familias allegadas. Al morir uno de ellos, lo sucedía el primogénito. Esto quiere decir el primer varón de cada familia. El primogénito de Abraham fue Isaac, y el de Isaac, Jacobo, que se hizo famoso porque tuvo 12 hijos, y cada uno de ellos fue patriarca en su tribu. Estas fueron las 12 tribus originarias del pueblo de Israel, el pueblo que sigue las enseñanzas y la palabra de Dios. El cautiverio en Egipto. Entre los hijos de Jacobo, que eran también bisnietos del gran Abraham, José tenía una gran virtud. Soñaba cosas que luego sucedían. Un día José contó uno de sus sueños a sus hermanos. En ese sueño, sus hermanos lo alababan inclinándose ante él. Esto generó tanta envidia en sus hermanos que lo arrojaron a un pozo y luego lo vendieron a una caravana de comerciantes que iban hacia Egipto. En Egipto, José fue esclavizado y luego encarcelado. Sin embargo, su fama para interpretar los sueños trascendió hasta el mismísimo faraón. El faraón le contó a José que el sueño le había mostrado primero 7 vacas muy gordas y luego le mostraba otras 7 vacas, pero muy flacas. José le advirtió al faraón que luego de 7 años de abundancia, vendrían 7 años de escasez. El faraón quedó convencido y decidió nombrarlo su virrey. Serás mi virrey. Cuando llegaron los años de hambre en toda la región, Egipto había guardado mucho alimento. Mientras tanto, los 11 hermanos de José, desesperados por el hambre, viajaron con sus familias hasta Egipto buscando algo para comer. José los recibió, los perdonó y los protegió. Pero este bienestar no iba a durar mucho. Un nuevo faraón se había hecho gobernante de Egipto y a diferencia del anterior, este temía a los hebreos y los despreciaba mucho. Así que los esclavizó a todos, sometiéndolos a maltratos terribles. La esclavitud en Egipto duró 210 años, pero un día iba a nacer un hombre que se convertiría en el gran libertador, un verdadero héroe. Y ese hombre se llamó Moisés. Una vez que Moisés liberó a su pueblo de la esclavitud, tuvo que deambular unos 40 años en el desierto. Durante este periodo, Moisés subió al monte de Sinaí, donde recibió de Dios, el mismísimo Dios, las tablas de la ley que contenían Los 10 mandamientos. Estos mandamientos eran un código de conducta que todos los hebreos debían respetar. Los hebreos protegieron las tablas en el Arca de la Alianza y las transportaron a lo largo del desierto. Dios estaba probando a su pueblo antes de permitirles volver a la tan ansiada tierra prometida de Canaán. El regreso a Jerusalén. Una vez que los descendientes de las 12 tribus hebreas habían regresado a su tierra, empezó el periodo más esplendoroso de esta civilización, el de los reyes de Israel. Así fue que los hebreos decidieron nombrar a un rey fuerte y capaz de combatir a todos sus enemigos. A finales del siglo XI a.C., el buen juez Samuel designó a Saúl como el primer rey de Israel.
Este hombre de gran valor derrotó a los amonitas y a los moabitas, pero no pudo con los filisteos. Entonces, un joven pastor llamado David sobresalió entre todos y desafió al gigante Goliat, jefe de todos los filisteos. David derrotó a Goliat usando la inteligencia y no la fuerza. Con tan solo una onda, le dio un golpe certero al gigante justo en el medio de los ojos. Así fue que venció a los filisteos y alcanzó el objetivo de vivir en paz en la tierra prometida y hacer de Jerusalén la capital política y religiosa del reino. El rey Salomón fue hijo de David y dedicó toda su vida a la construcción del templo de Jerusalén, que era el más imponente de todos los templos dedicados a ese único Dios. Además, Salomón, que era un hombre sabio y justo, buscó por todos los medios evitar las guerras y las invasiones, pero no lo consiguió. Los demás pueblos, asirios, babilonios y egipcios, no estaban dispuestos a que las estratégicas tierras de Canaán quedaran solo en manos de los hebreos. En el año 922 a.C., Salomón murió y se armó un lío tremendo, ya que los hebreos no se ponían de acuerdo en cómo defender sus tierras. Entonces se dividieron en dos reinos, el de Judá al sur y el de Israel al norte. Las invasiones. Durante cientos de años, los dos reinos hebreos vivieron separados. Por ese motivo, no tenían la fuerza suficiente para enfrentar a sus enemigos. El reino de Israel duró casi 200 años hasta que el gran emperador de Asiria, Sargón II, lo invadió, destruyó la capital Samaria y expulsó a los hebreos a otras regiones. El reino de Judá duró más tiempo hasta que un rey de Babilonia, Nabucodonosor II, invadió la ciudad sagrada de Jerusalén. Destruyó el templo que había construido Salomón y expulsó a todos los hebreos a Babilonia. En la Biblia se recuerda a este período oscuro como la primera diáspora. Durante esos años de cautiverio quedaron en el olvido las viejas disputas entre los hebreos de los dos reinos y todos los descendientes de Abraham pasaron a llamarse por igual, el pueblo judío. Pero tuvieron que esperar 50 años más hasta que en el 539 a.C. fueron liberados por los persas y lograron volver a la ciudad sagrada de Jerusalén, donde reconstruyeron el famoso templo hecho por Salomón. Todas las penurias que habían superado habían hecho que sus convicciones fueran aún más fuertes. Poco a poco decidieron aislarse de los demás pueblos de la región, convencidos de que su único Dios era la única verdad. Para ello, los profetas advirtieron durante muchos años los mandatos sagrados de las primeras 5 partes de la Biblia que llamaron Torá. La gran diáspora. Por más de 200 años, los judíos se dedicaron a consolidar su religión, su cultura y su forma de vida de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia. Pero nuevas invasiones golpearon a los judíos. Primero fueron los griegos bajo las órdenes de Alejandro Magno, y más tarde los romanos anexaron Canaán a su imperio. Aunque por lo general fueron un pueblo pacífico, un día en el siglo I después de Cristo, los judíos decidieron rebelarse ante tanta opresión. Entonces organizaron una sublevación. Los judíos lucharon contra temibles legiones romanas con insistencia y valor, tanto tiempo como pudieron. Pero el ejército imperial era muy poderoso. Luego de 2 años de estar sitiada y sometida por el hambre, Jerusalén cayó. Tito, emperador de Roma en ese momento, mandó a destruir por segunda vez el templo de Salomón e incendió toda Jerusalén. Los pocos que sobrevivieron se dispersaron por el mundo en busca de otro lugar donde vivir. Una vez más, los judíos fueron un pueblo sin patria. Un gran grupo de ellos se dirigió a la península ibérica pasando por el norte de África, y ese fue el comienzo de una nueva vida. A estos judíos se los llamó sefaradíes y vivieron muchos años allí. Sin embargo, en el siglo XV fueron nuevamente expulsados por los reinos católicos de España y Portugal, que veían en ellos una amenaza a sus creencias.
los sefaradíes tuvieron que dispersarse nuevamente. La tierra prometida. Durante los siglos siguientes, los judíos siguieron huyendo, buscando dónde vivir y soñando con regresar a las tierras de Canaán. En muchos momentos, rabinos o miembros del pueblo hebreo hicieron llamados para que todos regresaran a su tierra. Sin embargo, la larga diáspora que vivía el pueblo alrededor del mundo hacía imposible el reencuentro. Pero sus convicciones y sus rituales los siguieron manteniendo unidos. Una de estas prácticas más importantes era la lectura de la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia. También siguieron celebrando el sábado como el día más importante de la semana, porque ese día el ser humano descansaba tal y como lo hizo Dios después de culminar la creación del mundo. La boda fue otro típico ritual de las costumbres judías. Allí se rompe una copa para recordar que una alegría nunca será completa hasta que el templo no sea reconstruido. Un rabino recita 7 bendiciones y en la última pide el pronto regreso del pueblo a la tierra prometida. Muchos pueblos que sufrieron persecuciones similares finalmente desaparecieron. Pero esto no le pasó a los hebreos, quienes lograron sobrevivir gracias a su fuerza interior, a su capacidad de superación en situaciones extremas y a la lectura de la Torá, que describe los mandatos de ese Dios único e intangible que los había elegido. Bien, entonces el video nos ha mostrado los elementos de la historia de Israel. A diferencia de otras civilizaciones, aquí no tenemos tal vez otros grandes aportes materiales, ni grandes imperios, ni mucho menos, sino esencialmente el aspecto de la religión, el judaísmo, de la que se desprendió nuestra religión, ¿no? El cristianismo. Antes de volver a la actividad, o antes de ver la actividad, veamos acá un cuadro comparativo, por ejemplo, lo que vimos la vez anterior, los inicios de la costa oriental del Mediterráneo. En cambio, aquí estaban en lo que se llama la región de Palestina, así es como se llama lo que es la tierra prometida, ¿no? En realidad ahora se llama Palestina y también está frente a la costa del Mediterráneo, está al sur de lo que antes fueron los fenicios, ¿no? Lo que ahora se llama Líbano. Y recordemos que los fenicios eran pues todo comerciantes, navegantes y colonizaban tierras. En cambio, los hebreos se dedicaban al cultivo y al pastoreo. Su sociedad, la sociedad fenicia, eran sociedades mercantiles. En cambio, los hebreos era una sociedad que se basaba, que decía en un solo Dios, que básicamente nosotros podemos llamarlo, bueno, se le llama Yahvé, algunos lo llaman Jehová, el nombre puede variar, pero en todo caso, esa vez el elemento característico de esa sociedad, ¿no? Dado que los fenicios y todos los demás pueblos adoraban muchos dioses, en cambio los hebreos era el único pueblo que adoraba a un solo Dios. En cuanto al aporte de los fenicios, recordemos el alfabeto, la letra de cambio, el comercio. En cambio los hebreos, la religión monoteísta, ¿no? Es el único pueblo que tenía una religión monoteísta, y la redacción del Antiguo Testamento, que en el video le llaman la Torá, a los primeros 5 libros. Y sobre los reyes de Israel, como vimos en el video, los primeros, obviamente el primer rey fue Saúl, el segundo David, tal vez más conocido por los salmos, dice que es autor de muchos de ellos, y Salomón, que ha pasado a la historia como un rey muy inteligente, muy sabio, y a su muerte, como vimos también en el video, el reino se dividió en una diversidad de reyes, ¿no? Tanto Israel como Judá, y realmente la gran parte de los reyes no fueron realmente muy buenos, que digamos, y no pudieron evitar al final la caída primero de Israel y luego la de Judá, conquistados por otros pueblos más grandes. Esta es la época también de los profetas. Por cierto, me imagino que ustedes ya habrán leído alguna vez alguno de los profetas en la Biblia o en alguna misa o en algún culto religioso. Entonces, justamente acá
era la época de los profetas que denunciaban los abusos de esos reyes, o también que a veces esos reyes o el mismo pueblo debía adorar a un solo Dios, todavía adoraba a los dioses que estaban alrededor, ¿no? A los dioses de los pueblos que ellos habían conquistado o derrotado. Y la gente pues tenía adoraba a Yahvé o a Jehová, como quieren llamarlo, pero también adoraban a otros dioses, Astarte, en fin, otros dioses de aquellas zonas. Y justamente esos profetas denunciaban pues esa mala actitud o esa división, ¿no?, que había en el pueblo. Y cuando estos pueblos fueron derrotados, mucha gente lo interpretó como que Dios los había castigado. En realidad, desde el punto de vista histórico, en parte es que Israel y Judá eran dos reinos pequeños, donde había reinos mucho más grandes, ¿no? Primero Asiria, luego Babilonia, luego los persas, y como vimos también al final, luego Alejandro Magno y mucho después, los romanos. Así que no podían ellos competir pues con tremendos imperios. Bien, entonces vemos brevemente la ficha o la actividad, perdón. Bien, entonces la actividad nuevamente tenemos hablar de la cultura hebrea, el mapa que vimos también en el video, y tomar en cuenta los datos importantes de los lugares, de algunos de los reyes y de algunos de los personajes. En primer lugar, los periodos de su historia, como vimos en el video, primero los patriarcas. El primero de ellos, Abraham, el padre del pueblo de Israel, que los llevó a Canaán, el primer nombre de la tierra prometida. Luego su hijo Isaac, que luego tuvo a su hijo Jacob, y que fue con este pueblo, con este patriarca, que llegaron a Egipto, seguramente con la invasión de los Ixos. Recuerden que cuando hablamos de Egipto hablamos de un momento de crisis en Egipto, donde un pueblo, los Ixos, invadieron Egipto, y parece que los judíos llegaron en aquella época como parte de esos pueblos que se asentaron también ahí. Y luego cuando los egipcios recobraron su independencia, pues esclavizaron, maltrataron a los hebreos. Y luego Moisés, que los sacó de Egipto, empezando el periodo de los jueces. El video no hablaba mucho de ellos. Los jueces van a ser aquellas autoridades que son a la vez religiosas y políticas, y en ese periodo va a ser pues el periodo de la invasión, ¿no? Es decir, ellos van a ir a lo que es Canaán, van a regresar y van a intentar conquistar esas tierras. Va a ser un periodo de muchas guerras para que logren conquistar la tierra prometida, y aquí se mencionan algunos de ellos, ¿no?, de estos jueces: Gedeón, Jefte, Débora, Sansón, famoso Sansón por la historia, y Samuel, el último juez, antes de que sea elegido un nuevo rey, ¿no? Y inclusive acá menciona a una mujer que también fue jueza. Y con los reyes, como vimos en este momento, primero Saúl, luego David, que fue también el que logró bajar y se construyó Jerusalén, pero en realidad Jerusalén ya existía, fue conquistada y fue adaptada pues, al estilo de los hebreos, y más bien quien empezó la construcción del templo de Jerusalén fue Salomón. Como les comenté la semana pasada, Salomón contrató a trabajadores de Fenicia que le ayudaran a construir este templo, porque como les dije la semana pasada, los fenicios eran muy buenos con todo el trabajo de lo que hoy día podríamos llamar carpintería. Y bueno, luego de la muerte de Salomón, el reino se divide, como vimos también hace un momento, y ya se da el periodo de las invasiones y la decadencia de Israel
que se divide en Israel y Judá, y cayendo uno primero y el otro después. Sin embargo, el gran aporte de los hebreos no es pues ni los reyes, ni la economía, no inventaron nada especialmente interesante, sino el monoteísmo, ¿no? La creencia en un solo Dios. Este es el gran aporte de los hebreos y cuya religión se mantiene, ¿no? Porque los que son israelíes o los que son judíos, eh, ellos siguen creyendo, siguen leyendo la Torá, siguen aprendiendo el idioma judío y siguen con sus prácticas, algunas de las cuales han sido modelo de nuestras creencias cristianas. Y obviamente la Biblia, compartimos con ellos una parte de ella que es el Antiguo Testamento, ¿no? El Nuevo Testamento es lo que nos diferencia de ellos. Ellos no ven a Jesús como alguien más, sino como un maestro de la ley, nada más que eso. Pero para nosotros Jesús es mucho más. Muy bien, entonces este es el aporte del pueblo de Israel, ¿no? El monoteísmo y la Biblia, que es también un elemento importante de nuestra religión cristiana. Muy bien, habiendo dicho eso, vamos a indicar lo que ustedes van a hacer. Bien, como ven ahí no hay preguntas, no hay nada en particular, ¿no? Entonces, ustedes van a hacer una actividad virtual, online, que ahorita les voy a indicar, les voy a mostrar lo que ustedes van a hacer. Y es para que lo hagan en este momento, ¿eh? Sería lo ideal. Bien, entonces tenemos esta página que da materiales, alguna vez he creado alguno. En este caso no es algo que yo haya creado. Esta página se llama Educapay. Y de las cuestiones que hay sobre el pueblo hebreo, hay este crucigrama de la cultura hebrea, que es interesante. Creo que están ahí los conceptos que hemos estado viendo en el video y que también están en la actividad 33. Entonces yo les voy a poner el enlace, les voy a poner el enlace y ustedes van a escribir sus nombres, ¿ya? Y grado de inscripción para que, como pueden ver acá, el resultado luego salga aquí. Por ejemplo, esto es de otro grupo de estudiantes, de otro profesor, que han dado, ¿no? Y obviamente, como pueden ver, la actividad tiene un puntaje de 100. Entonces, se mide un poco tanto el éxito, lo que han hecho ahí, y también como el tiempo, ¿ya? Por ejemplo, si yo pongo aquí, Profesor, entonces tenemos que iniciar sección. no, ustedes, yo les voy a dar el enlace y lo único que ustedes van a hacer es poner, como hace un momento puse, comenzar y les va a salir esto y lo van a resolver. Sí, pero ¿cómo hacemos para que salgan nuestros nombres de acá? Porque van a salir como si fuera un usuario. No hay problema. Cuando ustedes terminan, van a poner ahí sus nombres, les va a salir ahí para que pongan su nombre, ¿ya? Ah, ¿no sería un cuadro para colocar nuestros nombres? Sí, va a salir un nombre para un cuadro para poner sus nombres y Ok. ahí van a poner ustedes sus nombres para que yo los pueda identificar y ver el puntaje. Y en el caso de acá, por ejemplo, ustedes tienen esta opción y simplemente acá ustedes van a fijar en donde están los números y aquí da la referencia para que propongan la respuesta. Si necesitan ayuda, pueden colocar pista letra y le va a salir la primera letra de la palabra. Y eso podría ayudarles, ¿no? O pista palabra. Puede ser una u otra. Entonces, obviamente eso es la única pista que les va a salir y ya ustedes tienen que ir completando las palabras. Bien, entonces haciendo eso y poniendo sus nombres, van a ir saliendo los resultados y cuando yo entre, voy a poder verlos. Bien. Tenemos que mandar una captura por si acaso. No, porque acá sí sale automáticamente esto, ¿no?
momentito, por favor, estoy viendo la manera de enviárselos para que puedan poner sus nombres. ¿Correcto? Hace algún tiempo que no usaba esta página. Un momentito, por favor. Un momentito, por favor, un momentito. Entonces voy a poner el enlace en el chat. Ahí tienen ustedes el enlace. Bien. Y Profesor, no puede entrar. un momentito, acá veo que hay un game pin, un momentito. Estoy creando actividad. Estoy colocando ahí el game pin. Es que me manda un cartel y como yo no tengo antivirus no lo puedo aceptar. Voy a poner otro enlace un momentito, como reto. Lo he creado ahí como un reto. Profesor, mejor lo voy a hacer desde mi celular porque me está pidiendo aceptar algo. Entonces, como yo no tengo antivirus, no voy a hacer que sea peligroso para mi laptop. Está bien, está bien. Lo he creado entonces como un reto. Como yo tengo cuenta en esta página, lo he asignado como un reto. Así que se supone que ustedes ponen sus nombres, resuelven el crucigrama, ponen sus nombres y van a salir a mí los resultados de ustedes. ¿Ya? Fíjense en el segundo enlace, por favor. Y me indican a ver cómo lo están haciendo. Profesor, ¿a qué link tengo que entrar? Porque en la primera ya me había podido registrar. A ver, enter el segundo, por favor. Lo estoy colocando como reto. El segundo link. Profesor, tengo que colocar un pin, ¿no? Bueno, se supone que ahora que está como reto, solo debería ser para acceder, ¿no? Ya no tendría Win. Porque acá no veo que diga nada. No, profesor, me pide un pin para ingresar, igual. Perdón. Sí, sí, tienes razón. Acá hay un pin, game pin. Un momento lo voy a poner.
no ha cambiado. 070922. Estoy viendo que lo están resolviendo Camila, Jacqueline, Ariana, Gabriela, Miguel Ángel. Aún no lo coloco a comenzar, ¿no? Sí, puedes comenzar por cualquier parte. A ver si los demás también de una vez van entrando, chicos. Para resolver eso, se hace toda la actividad por resolver de los hebreos. Sí, mire, se entra el segundo link. Bien, veo que ya están resolviendo Brian, Yamilet, Camila, Jacqueline nuevamente, estoy ahí, Ariana, Gabriela, Miguel Ángel. Espero que los demás también ya lo estén resolviendo. Profesor, ¿la actividad solo se resuelve una sola vez? Es lo ideal que se resuelva una sola vez, así es. Por eso véanlo con calma y creo que la parte de las respuestas ya están, lo hemos visto en el video, también está en la actividad 33. Muy bien, entonces sigan resolviendo eso. Bien, entonces cuando acaban, me va a llegar a mí el puntaje y yo lo voy a ir considerando.
Muy bien, chicos. Entonces, no sé si hay mayores dudas, creo que en realidad está ahí todo para que lo resuelvan. Vamos a ir acabando la grabación. Ya tenemos lista. Un momentito.